Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En junio de este año leímos el libro de José León Sánchez, Tortura, el crimen de Colima. Luego de la lectura del libro surgieron muchas inquietudes porque nos cambiaba mucho la visión tradicional que teníamos de lo que era Costa Rica, lo que era la democracia en la que habíamos crecido, y vimos ciertas situaciones de las que nunca se nos habló cuando estudiamos historia en la escuela y en el colegio. Entonces, por eso quisimos conversar con una persona que nos hablara un poquito más del tema de la tortura. E invitamos a doña Rosaura Chinchilla Calderón, quien es jueza en materia penal y profesora universitaria en la Universidad de Costa Rica y que tiene múltiples publicaciones en temas relacionados con el derecho penal. Muchas gracias, doña Rosaura, por acompañarnos en este ratito. Muchas gracias por la invitación y qué dicha que se está leyendo este tipo de textos y haciendo este tipo de programas. Bueno, la tortura es algo que existe desde que existe el ser humano. Hablamos, qué sé yo, la misma Inquisición utilizaba el recurso de la tortura para que las personas confesaran sus crímenes como una forma de salvarlos, aunque terminaban luego en la hoguera o antes. Eh, en Costa Rica ha existido esa práctica desde sus inicios como una república. Sí, evidentemente hay temas tabúes en todos los países y en todos los regímenes, y por mucho que un sistema se catalogue a sí mismo como democrático, esa democracia no es perfecta, es un proceso y está en constante evolución. En el caso costarricense, evidentemente, hemos tenido y seguimos teniendo, lamentablemente, porque puede sonar muy extraño que en nuestros tiempos hablemos de prácticas indebidas en los sistemas de justicia o en el sistema de justicia y en el sistema penitenciario. Y evidentemente, tal vez no se trataba de políticas de Estado sistemáticas, pero eso no excluye que existieran y que inclusive muchas de las autoridades en ciertos momentos las naturalizaran o las vieran con cierta normalidad, sobre todo en el tipo de sistema jurídico que teníamos, porque es importante también hacer ver que nuestro sistema jurídico de juzgamiento de los delitos ha ido cambiando. Y para el momento en que se dan estos hechos, teníamos un sistema que se conoce como inquisitivo y que después se va a reformar en los años 70. Cuando usted hace referencia a los sistemas medievales y qué sé yo, bueno, esos sistemas se basan en un sistema inquisitivo puro. Y mucho de eso vino a nuestro continente producto de la conquista española y se instauró como prácticas jurídicas y demás. Se fue en alguna medida evolucionando, pero estaba ahí. Entonces, para 1950, en los años 50, en que se dan estos hechos, efectivamente el sistema procesal que se tenía era un sistema fundamentalmente inquisitivo, escrito. No había como hoy un juicio oral, no había como hoy una defensa pública, porque debemos recordar que no por este caso, sino por el que él sufrió directamente, don José León Sánchez, entre otras muchas cosas, generó la defensa pública, porque ante su caso, por el tema del crimen de la Basílica, ningún abogado quería defenderlo y no tenían obligación de hacerlo. Entonces hubo que pasar una ley para crear la defensa pública, es decir, garantizarle a cualquier persona sometida ante el sistema de justicia que tuviese un defensor, cosa que no se tenía. Y también el sistema penitenciario ha evolucionado muchísimo. Todas estas prácticas en las cárceles se han ido eliminando, pero eso no significa que no existan del todo.
En los sistemas penitenciarios hay niveles de corrupción importantes, hay grupos de poder entre las personas privadas de libertad y algunos oficiales de policía, y esto genera todos estos mecanismos de represión y de arbitrariedad que se narran en el texto. Es interesante eso que usted señala sobre cómo se pasó de un proceso más inquisitivo, donde había un proceso donde se partía del principio de inocencia. Yo creo que en el libro pareciera que primero los culpan y después buscan armar las pruebas para justificar la condena. Actualmente hay mucha preocupación, o algunos líderes un poco populistas aprovechan esto diciendo que el principio de inocencia no debería darse, que eso evita que las personas que cometan crímenes terminen en la cárcel, que se les da muchas garantías. Eh, no darle esas garantías sería parte de volver a este sistema, bueno, oficializar la tortura en el proceso en que se está investigando lo que ha sucedido en un crimen. Sí, efectivamente, durante toda la historia de Costa Rica ha existido el principio de inocencia en papel. Que se cumple en la realidad es otra cosa, y en casos muy mediáticos o que afectan a sentimientos populares o que generan una consternación pública, como estos tipos de hechos, no es que ahora lamentablemente en alguna medida sí por la situación que vivimos, pero eso no significa que hayamos normalizado la violencia. Pero si pensamos en un crimen de esta naturaleza en los años 50 en la Costa Rica de aquella época, aquello fue un escándalo de dimensiones tremendas, que además fue un crimen o dos, porque bastante violentos y fuertes. Entonces hay una presión mediática muy fuerte sobre los cuerpos de policía, y el error es muy grande, no solo sobre los cuerpos de policía, sino también los judiciales, y la posibilidad de error es muy grande. Nosotros en la historia reciente del país hemos visto casos donde se da un acontecimiento que genera consternación a través de redes sociales, se hace primero el linchamiento y después, cuando se hace la averiguación, nos damos cuenta que aquel que se linchó en redes sociales, lo he visto recientemente en un par de casos, no era la persona responsable. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y precisamente por eso se garantizan en las normativas una serie de principios, entre ellos el de inocencia. Todos los seres humanos, cualquiera de nosotros, podemos ser víctimas y autores de delitos, o por lo menos imputados en los procesos, porque basta que nos denuncie cualquier persona y pasamos a tener la condición de imputados. Y si tenemos la condición de imputados o imputadas, tenemos derechos, toda una serie de derechos para mantener nuestro estado de inocencia, o si somos culpables, tener un juicio y una sanción justa. Entonces, el régimen de garantías no es como las personas suelen decirlo, a veces muy a la ligera, cuando creen que no les va a afectar algo de alcahuetería para los demás. No, el régimen de garantías es una protección de todos nosotros frente al poder. Y el poder puede mostrarse más o menos democrático o ser un poder dictatorial. Entonces, esa es la esencia de las garantías. Podríamos extrapolar un poco el uso del término tortura a otros ámbitos, porque aquí es muy claro, torturan a unas personas para que firmen una confesión. Pero no sé, yo pienso, qué sé yo, en personas enfermas que pasan por muchos trámites para que se les dé atención médica, o personas que andan en busca de justicia en los tribunales y tardan demasiado y no logran al final, qué sé yo, que se les adjudique una casa o algo sencillo de todos los días, o cobrar una deuda. Se podría llamar a esos procesos que son tortuosos, porque a veces lo utilizamos con mucha facilidad. En realidad, digamos, no es tan así. O sea, todas esas consecuencias que usted señala son consecuencias nocivas, no deberían estar en los sistemas de justicia,
lamentablemente están presentes y tienen efectos enormes sobre las vidas de las personas. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de libros, hace poco se ha presentado un libro que no es historia pasada, es lo que acaba de ocurrir, donde una persona está sometida a 17 años a un proceso sin poder salir del país, ni ver, etcétera, y finalmente se le declara absuelta por certeza y esa sentencia está firme y eso ha generado un libro por acá lo tengo, que me lo dieron a leer, Justicia retardada de justicia denegada, de Nuria Calvo Fajardo. De tal manera que no estamos hablando de hechos pasados, eso se conoce como pena de banquillo. O sea, tan gravoso es estar sometido a una sanción que puede no ser tan grave como estar 12 años sin poder salir del país porque tengo impedimento, ser tachada de imputada, que me saquen en las noticias a cada rato, etcétera, etcétera, determinándose después que la persona es inocente. Pero para volver al tema, la normativa costarricense sí define que es tortura y ya tiene que ver con un nivel de intensidad mayor. Bueno, Costa Rica ha suscrito tratados internacionales sobre esta materia y tiene en el Código Penal una definición que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que es el maltrato físico, pero también tratos crueles, inhumanos y degradantes, que son términos, las tres palabras valorativas, implican que se pueda calificar como tortura y hay que verlo casuísticamente. ¿Qué es un trato que excede la dignidad humana? ¿Qué es lo inhumano? ¿Qué es lo degradante? ¿Qué es lo que me elimina mi condición de ser humano? Y tratos crueles en general. Si bien son términos valorativos, pues son muchísimo de mayor intensidad que estas otras afectaciones que son muy graves también, pero que pueden tener una reparación inclusive económica a través de condenas al Estado. Y a veces nos pasa que utilizamos un lenguaje muy fuerte para referirnos a ciertas circunstancias, entonces le vamos quitando un poco de la fuerza a lo que tiene que ver esa palabra originalmente. Más en un país como Costa Rica, donde por la educación que recibimos pensábamos que estas cosas no pasaban. De pronto nos han dicho que somos muy pacíficos, muy buenas personas y demás. El presente se nos ha venido encima con la violencia, los crímenes que han ocurrido últimamente. Entonces de pronto nos preguntamos si estamos vacunados para no caer en excesos, tanto en la persecución de los crímenes, en hallar a los culpables, y luego cuando es posible condenarlos, llevarlos a las cárceles adecuadas donde las personas puedan reinsertarse a la sociedad o van a seguir siendo víctimas de abusos dentro de las mismas cárceles. Yo creo, y bueno, evidentemente esto es una opinión personal que no, ahí donde haya un ser humano, esté donde esté, para parafrasear a Sanguinetti, está la posibilidad de crueldad, lamentablemente. Y que ningún ser humano está vacunado, inoculado contra ese enano fascista que todos llevamos dentro y que tenemos que vigilarnos a nosotros mismos y vigilar las estructuras de poder para contenernos. Yo creo que si uno en la cotidianidad hace un examen de conciencia, muchísimas veces bajo enojo, bajo sentimientos espurios, quiere hacer cosas que no están bien. Entonces, esa contención es muy difícil y muchísimo más cuando a esa condición de ser humano usted le va agregando capas de poder, del poder de la policía, del poder del Estado. Si a través de mi puesto de poder yo puedo sujetar a alguien, puedo sujetarlo duro o menos duro. Si yo puedo hablar o imponer una sanción, puedo imponer la sanción mínima o la máxima, y en consecuencia esa regulación también pasa por temas de democracia, de educación
para la contención de todos esos instintos, si se quiere, primitivos. Los sistemas policiales costarricenses, y por eso hablar de esto es importantísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso, me parece Malcolm, me parece que se llamaba un joven costarricense que fue detenido y torturado, y bueno, en uno de los casos, uno de los muchachos detenido por la policía judicial, que se supone que es muchísimo más técnica y mejor preparada que la policía administrativa, terminó decapitado. Y hubo un proceso y despidos de oficiales de policía por eso. Constantemente vemos en los diferentes cuerpos de policía denuncias por abusos de autoridad, personas que mueren en condiciones sospechosas mientras están privados de libertad y que es responsabilidad del Estado. En el crimen de Alajuelita hubo personas que fueron señaladas, inclusive siendo menores de 18 años, que en ese entonces se posibilitaba, y expuestas, juzgadas y condenadas, hasta que finalmente viene la revisión y se dice, mire, aquí ha pasado una revisión que se hace con más calma, con más tranquilidad. Aquí ha pasado una serie de errores y abusos que no se pueden permitir, y esta prueba no es idónea para sancionar a alguien, o alguien resulta con nuevas técnicas de prueba como el ADN inocente de algo que se le atribuyó. De allí que también esta es una reflexión importante para la contención de ese impulso primitivo no solo de la tortura, sino de dar muerte, que tenemos y que en muchos países se tiene con la pena de muerte. Una de las grandes objeciones éticas de la pena de muerte es el error humano y el abuso de autoridad. Y en los países que actualmente tienen vigente esa sanción, han existido múltiples sentencias que dan cuenta de que aquella primera sentencia condenatoria donde se impuso la pena de muerte se basaba en prueba errónea, prueba falsa o temas de abuso. De tal manera que esa autocontención de uno como ser humano y del poder en general es fundamental para eliminar todas estas posibilidades que se dan en las instituciones. Muchas gracias, doña Rosaura, por conversar con nosotros este ratito sobre este tema. Si quiere dejar algún mensaje final y un saludo a los seguidores del Club de Lectura. Bueno, muy agradecida por la invitación. En realidad quiero unirme también al club. Voy a ver cómo hago para tener tiempo. Estoy en otra actividad a la que me invitaron de mujeres que leen juntas, y vamos a ir leyendo con audios y demás. Es un incentivo importantísimo a la lectura, a conocer textos que de otra forma uno difícilmente se acercaría por gusto, sino porque se lo sugieran. Y además, en el caso de ustedes, pues todo este contexto importantísimo que hacen antes y después de las obras. Para las personas que ven el video, pues hay diferentes textos sobre esta misma naturaleza. Es importante acercarse a esa historia marginal, a esa historia de las orillas, de los márgenes de la Costa Rica. Hemos crecido mucho bajo esa mitología de que somos el país del pura vida, de que todo está bien, pacíficos o muy pacíficos, y en realidad hay una serie de historias espeluznantes, reales, que dicen mucho de nuestro sistema político y de la obligación, el compromiso que tenemos que hacerlo desde lo cotidiano, en las instituciones en que estemos, en la actividad privada en la que estemos, por mejorar todas esas instituciones que no son gratis, que no han caído del cielo y que debemos construir y mejorar cada día. Muchísimas gracias de nuevo. Y muchas gracias a quienes nos siguen y ven los videos. Recuerden suscribirse al canal y marcar la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subamos un video. Que la pasen muy bien y nos vemos.